Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Expresión WAC. Yo soy Mentita y les presento la sección de Travis Hit. El video de hoy sería algo largo, así es que decidimos repartirlo, así es que disfrútenlos. Poco se Y toma. Ya, ahora sí mande, empezó. En mi país tampoco se toma mate. ajá, un refresco de naranja de 2 litros y Cool, 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 cool. hablamos de cómics. Clu, Claro. clu, 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 clu. Hay que poner a Superman con su refresco de naranja en este capítulo, definitivamente. Lo saqué de los comentarios de una publicación, fue completamente random. Pero, ¿si es real o es editado? ¿Editado? Sí, sí es real. ¿En serio? Sí, sí es real. La liga tenía muchas escenas así, esa caricatura. Hay, por ejemplo, un capítulo que me encanta y no por el capítulo, o sea, el capítulo la verdad no me importa. La razón por la que me encanta es por lo que pasa detrás. O sea, el capítulo trata de que una bruja malvada estaba utilizando la energía de Ciudad Gorila eh, para invocar un demonio del más allá para ayudar al ex Luthor, para la de legión de supervillanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces Deathman, el personaje de la Liga de la Justicia Oscura, Deathman, que es un fantasma y su poder es, pues, poderes de fantasma, poseer gente, todo este tipo de cosas, llega a poseer el cuerpo de Superman para avisarle a la Liga que está sucediendo eso y que necesitan ir para allá. Y la razón por la que me encanta ese capítulo es porque cuando llega, Superman les está contando a Wonder Woman y a Batman sobre una receta especial de hacer helado de yogur de Smallville. Una receta que solamente existe en su pueblito de Smallville. Ya. Entonces les está contando bien emocionado, bien ilusionado Superman sobre esta receta. Le dice, y aquí le pones azúcar y le pones frutita, y así como bien emocionado contándoles, y llega Deathman y lo posee. Y entonces hacen toda la aventura, van a Ciudad Gorila, pelean con los malos, todo ese tipo de cosas. Y entonces le dice a Batman que Superman no puede hacerlo, que necesita a Deathman, o sea, necesitan los poderes de Deathman, que es la única manera de solucionarlo. Entonces Deathman desposee a Superman y están en medio de la batalla y la guerra y todo eso, y Superman sigue en su onda de hablarles del helado de yogurt. Y tarda como 10 segundos en agarrar la onda y dice, oigan, esta no es la atalaya. Oigan, ¿qué hago aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Y ya así de no manches, o sea, lo pudo haber poseído por 3 días, 5 días, una semana completa. Bien enterado. Y el vato hasta después con cara de, oye, este no es Smallville, esto no es Smallville. Pero sí, o sea, sí tenían varios capítulos así, hablando de hot dogs, hablando de helado de yogur, de todo ese tipo de cosas. Y la escena no es editada, o sea, eso sí pasó. Superman con su refresco de 2 litros sirviéndose soda de naranja. Y era como de las cosas más geniales de la liga. Y si me preguntas en qué capítulo Superman se sirvió refresco de naranja, pues yo no tengo idea. No tengo idea de en qué capítulo, en qué temporada fue, pero sé qué pasó. Pero sí sabemos que es canon y que sí le gusta el refresco de naranja. ¿Le gusta el helado de yogur? ¿A quién le gusta el helado de yogur? No, no. O sea, a mí me gusta el helado de yogur, pero a lo que me refiero es que el helado de yogur es en sí no tiene sabor. ¿Mande? En sí el helado de yogur no tiene sabor. Ajá. Y aparte de que no tiene sabor, o sea, el helado de yogur es como está esta genial idea que es el helado. El helado es esta idea maravillosa, genial, hermosa, virtuosa, que está ahí en los cielos mirándonos. Oh, helado, grandioso helado. Y a alguien se le ocurre hacer el helado de yogur, que cuando haces el helado de yogur te existe el helado, entonces el helado de yogur es un 9 de 10. Y tú dices, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer un 9 de 10? Si ya teníamos el 10, porque alguien inventó el 9 de 10. Ajá, exacto. ¿Qué sentido tiene inventar el 9 de 10? Y tú dices, o sea, no tengo nada en contra del helado de yogur, el helado de yogur me gusta, pero es un 9. Exacto. De 10. No llega a ser lo que tú esperas de un helado de yogur. O sea, es extraño porque, por ejemplo, en mi país hay
cadenas que lo trajeron de manera muy comercial, pero todas se basan en lo mismo. O sea, tu base de helado de esa cosa blanca con gomitas, con chocolatitos, con wafer y granola, y es mejor coge tu helado de líquido y le metes todo eso y ya está, y no pasas el frío que te da un helado de yogur, porque me parece, no sé, más frío que un helado normal. O sea, de un helado sí te puedo comer, no sé, pues 1 litro, y de un helado de yogur sí es un potecito y te cuesta mucho más que un helado normal. Ajá, entonces cuando alguien dice que quiere un helado de yogur está mintiendo. Lo que quiere es un helado, pero con lo que tiene un helado de yogur. Ajá. Pero esa es la cosa, valor o sea, agregado. Superman es un alma. ¿Mande? Le tienen que poner mucho valor agregado para que al menos valga la pena la experiencia de tomar un helado de yogur. Exacto, entonces Superman es esta alma caritativa, es esta alma buena, es este ser tan increíble y genial que le gusta el helado de yogur. O sea, a él de verdad le gusta el helado de yogur. Y no le preocupa hablar con Batman y Superman al respecto, contarles sobre recetas de helado de yogur que nada más existen en Kansas, que nada más existen en Smallville. En su pueblito. Yo digo, wow, Superman mi héroe. Ajá, Superman soy yo. Superman soy yo. Sí, es una cosa completamente ficticia, completamente fantástica, completamente genial. Oye, y ya, nos pasamos los 6 primeros minutos de este audio hablando de helado de yogur y de soda de naranja. ¿Ahorita ya empezaste el nuevo audio? Sí. Muy bien, entonces vamos a ponernos con el temita. Sí, a lo que vamos. Entonces, a lo que vamos. Sí, entonces... Porque Mentita nos va a odiar. Bueno, hola jovencitos, hola amiguitos, hola amiguitas. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel, la importancia y la relevancia de la mujer en la historia del manga. Ya hablamos la semana pasada sobre esto mismo, pero en el cómic europeo, y la anterior sobre exactamente lo mismo, pero en el cómic estadounidense. Bueno, no fue el anterior, fue hace 3 semanas. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre el manga. Y bueno, hay varias cosas. Para empezar, muchos nos llevamos la pinta de que la sociedad japonesa es una sociedad machista, casi que intrínsecamente machista, así como el hombre es malvado por naturaleza, el japonés es machista por naturaleza, y la verdad es que no es así, eso está muy alejado de la realidad. Los japoneses empezaron como cualquier otra cultura, con dioses femeninos, con incluso gobernantes femeninas, y la contribución de la mujer se ve desde que hablamos sobre el lenguaje en sí. Hay 3 alfabetos que son los que componen la escritura japonesa actual, y uno de ellos tiene su origen en la simplificación caligráfica cursiva utilizada por las mujeres. El hiragana o silabario redondo empezó siendo utilizado solo por estas, pero acabó siendo utilizado por toda la sociedad debido a su utilidad. Estábamos comentando que una de las personas que más contribuyó a la consolidación de este silabario fue Murasaki Shikibu, autora de la historia de Genji. ¿Y qué me habías comentado sobre ella hace rato? Del siglo XI. Siglo XI, según mis fuentes. Ella formaba parte de el tema de los consejos, que normalmente los realizaban hombres, pero como te comentaba, era... Espérate, pausa, no me has presentado. O sea, ¿sí hablo así nomás? Tal cual. Pues, si quieres te puedo presentar las semanas pasadas. Bueno, la primera invitada que tuvimos pidió ser anónima. Precisamente porque no le gusta tanto este rollo. Entonces, si quieres te presento, si quieres eres anónima, como tú gustes. No, preséntame, pero con mi nombre que tengo en Facebook y ya está. Sí, bueno, esta semana tenemos como invitada a nuestra querida Tinei.
Alto, alto. Esto va a tener más ediciones y Bendita nos va a terminar odiando. Yo no creo que lo edite tanto como Te amo, pensamos. Mentita, te amo, Mentita. Ya, ahora sí sigue. Ella lleva ya mucho tiempo estudiando, está estudiando todo lo que tiene que ver con las artes visuales, lo que es le apasiona mucho la animación, también el diseño gráfico, El también dibujito el arte de tradicional. cómics. ¿Mande? El dibujito tradicional. El dibujito tradicional también. Y ella nos está ayudando esta semana. Ella es nuestra invitada esta semana. El lado femenino del asunto. La visión femenina del asunto. Exactamente. Entonces, listo, ya te presenté. Ya. Ahora, ¿vuelves a repetir la introducción o seguimos hablando de la historia de Genji? Yo creo que seguimos hablando de la historia del Genji. Ok. Como te comentaba, esto en realidad no tenía ni un título, ni siquiera tenía la firma de la autora. Como dan que la autora pues era ella fue por el tema de su diario que bueno, fue estudiado tiempo después y en el que habla el desarrollo que le da a la historia. Esta se considera la más antigua de la historia y está escrita en el año 1000 y pues Murasaki Shikibu como te comentaba formaba parte de la realeza y el tema de la prosa utilizada en esta obra al menos en sus primeros libros es muy poético y no se llega a adaptar bien al japonés actual, pero sí ella usaba hiragana, ya que el alfabeto, como tú lo comentabas, el principal que se usaba en esa época en Japón no estaba permitido a estudiarlo a las mujeres y por ello ellas se encuentran por este medio del hiragana expresar en sus obras lo que ellas querían decir. En este caso vemos que usa, como te comentaba, un tema muy poético y ni siquiera se refería a los personajes con nombres, porque en eso se acostumbraba en la realeza de ese entonces. No te dirigías a alguien por nombre, sino por el rango. Y más allá del rango, se puede describir a los personajes de su obra mediante la vestimenta. Y ahí pues caes en cuenta que están hablando de un hombre o de una mujer. O sea, así de difícil es la lectura de la historia de Genji. A mí me recuerda mucho un símil aquí en Occidente, El Principito, que nunca te dice los nombres de los personajes. Te dice básicamente eso, su rango, o más bien su función o lo que hacen. Claro, su y a posición partir social. de ahí tú infieres quién es quién. Uh-huh. Eso sería como un símil aquí en Occidente. Apenas, de hecho, precisamente en la iglesia estaban hablando del Principito, que estaban hablando, o sea, se me hizo casi que ridículo. Casi me río ahí, pero me contuve y no me reí en la iglesia, porque estaban diciendo esto de que tienes que buscar las respuestas a tus problemas en la vida, en la Biblia y no en el Principito. Y mencionaron textualmente el Principito y empezaron a decir bestseller de ventas y empezaron a hablar como cosas buenas del Principito y dijeron no debes buscar las respuestas a tus problemas en la vida ahí, tiene que ser en la Biblia. Y así de justo cuando no estaba pensando en buscar las respuestas a mis problemas en la vida en el Principito. Cuestionable. Sí. Cuestionable. Y así de jamás se me había ocurrido encontrar las respuestas de mis problemas en la vida en el Principito. Claro, ¿a quién se lo hubiera ocurrido?
Sí, imagínate tantos problemas que hubiera solucionado. Ujú. Qué tonto, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero ¿Cómo el no se me tema, ocurrió antes? como con el arte y con la literatura y con la escritura, es que al final es una expresión de ti, como lo comentábamos antes de empezar a grabar en serio. Tú te terminas reflejando, te terminas identificando de alguna manera en lo que lees y pues al final eres tú el que le da la interpretación, y a la Biblia, por ejemplo, se le pueden dar millones de interpretaciones o se le pueden dar interpretaciones buenas o malas. Con el Principito, recuerdo mucho el tema del respeto que transmitía, por ejemplo, al no cortar la rosa. Me acuerdo mucho de ese pasaje, y lo que te hace es invitarte a pensar, a cuestionarte lo que se puede y lo que no se puede hacer, o sea, distinguir mucho lo bueno de lo malo. Pero no la lean. Sí, de hecho, precisamente El Principito es ese libro que está hecho precisamente para eso, para que tú infieras y hagas tus propias conclusiones. Y tú, bueno, o sea, precisamente la diferencia entre la caricatura y el dibujo detallado o el dibujo realista o hiperrealista es que el dibujo realista e hiperrealista tú lo ves y ahí queda, ¿no? Uh-huh. Tú lo ves, pero en la caricatura tú te reflejas. La caricatura es una extensión de tu propio ser. Okay. Es como cuando tú vas manejando un auto y entonces el auto como una prótesis de ti mismo, es como una extensión de ti mismo para llegar más allá. Uh-huh. Entonces la caricatura es lo mismo. Y yo siento el Principito, al no darles nombre, a nombrarlos de acuerdo a lo que hacen y todo ese tipo de cosas, uh-huh, es como si tú llevaras la figura de la caricatura a la literatura. Uh-huh. Entonces es un libro que está hecho para eso y que aún así es menos ambiguo que la Biblia para las interpretaciones. Uh-huh. Que aún así el Principito, con todo y que está hecho para que tú lo interpretes, no para que lo leas, sino para que lo interpretes, sigue siendo menos ambiguo que la Biblia a la hora de hacer tus interpretaciones. Exacto, porque no está hecho para memorizar. Ajá, la Biblia uh-huh cumple mejor la forma de caricatura en ese sentido. Uh-huh. Eso es impresionante, y la Biblia es prácticamente algo hiperrealista, porque está toda llena de detalles y de cositas y de cosas que son, claro, de la época. Es lo más posible cercana a la realidad, bueno, en el momento en el que ocurrieron los hechos, según nos comentan. Sí, o sea, pretende ser un libro histórico. Ajá. Y aún así cumple mejor su función de caricatura que el Principito, que está hecho como una caricatura. Exacto. ¡Wow! Revolucionario. El arte es eso. Ajá, y bueno, seguimos hablando del machismo en Japón. Uh-huh. De cómo Japón no era originalmente machista, o sea, no. Japón no era machista por naturaleza, Japón se hizo machista. Uh-huh. Y eso se da más que nada en el siglo XVII. Exacto. Y eso se deriva mucho de las ideas de Confucio, las ideas confucianistas. Uh-huh. Confucianistas más bien. De ahí surge todo básicamente. Según nuestras fuentes, en 1869 y 1912 ocurre lo que fue el periodo Meiji, y es cuando se introdujo la ley que impedía a las mujeres ascender al trono. Y eso era algo que antes no pasaba, habían tenido gobernantes femeninas antes de eso. Sí, pero las emperatrices tenían sus periodos eran muy cortos, a diferencia que el periodo en el que le tocaba la era a un hombre. O sea, sus periodos eran cortitos o bien ya de por sí no los mencionaban. O sea, ¿me entiendes? Ajá. Como que una restricción en lo que hacían. O sea, sí, te doy tu lugar, pero bajo ciertas condiciones. Y pues no tenían el poder o las influencias que tenía un hombre en esa época. Fíjate que estaba hablando de eso con Jody. Jody es una amiga en común. Sí. Para los que están escuchando este podcast, Jody es una amiga en común.
amamos a Jodie, de Jodie es verdad amor. que sí, amamos a Jodie. Y estaba platicando con ella de esto, Ujú. de que aquí se hace un símil, como casi todos los datos que tenemos los estamos sacando de un artículo muy bueno, que al final vamos a mencionar, de una autora muy buena, una articulista muy buena. Y estaba platicando con Jodie de que, bueno, la autora es española, entonces ella hace este símil de que en el mismo periodo en el que las mujeres japonesas dejaron de ascender al trono, es el mismo periodo en el que las mujeres españolas dejaron de ascender al trono. O sea, hicieron una ley más o menos al mismo tiempo que decía lo mismo. Y estaba platicando con Jodie de que estos años son los años en los que en Inglaterra gobernaba la reina Victoria, y de que Victoria jamás en su vida accedió ni por todas las presiones de Europa, porque esto vino por presiones de Europa, a que sucediera eso. O sea, en su reinado eso no se dio, y ni siquiera se dio después de eso. Claro. Entonces estábamos hablando de eso, de cómo Victoria es una mujer que a mí sí me pones al diablo de un lado y a Victoria del otro. A Victoria es a quien le voy a tener miedo. Y más cierto. después de leer From Hell. Después de leer From Hell mucho más. Es decir, no, esa señora no solamente me manda a matar, me manda a destripar. De la Es una cosa peor manera realmente... posible. ¿Mandé? Vas a morir de la peor manera posible e imaginable. Ajá, sí, después de leer From Hell, después de leer incluso Sherlock Holmes también te mete mucho miedo hacia Victoria. Y en From Hell al final, Ujú. pues sí, el final es después de la muerte de Victoria. Y cuando ella fallece y todo esto pasa, el Parlamento empieza a cobrar fuerza y control en Inglaterra. Ujú. Entonces hay dos personajes que vivieron toda la historia de From Hell y siguen ahí después y se están quejando del Parlamento. Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿pero qué prefieres, esto o que regresara Victoria? Y le dice, no, 1000 veces esto. Millón de veces esto. Wow. Y yo así de, sí, efectivamente. Y Preferimos entonces esto, después el mal de menor. que... ¿Mande? Preferimos esto, que es el mal menor, a que regrese Victoria. Así de mala era. Sí, por completo. Entonces, después de hablar como por 2 horas sobre el miedo que le teníamos a Victoria, Ujú. todavía después de la muerte, yo le dije a Jodie, no, pero es muy curioso eso, ¿no? Que el peor miedo de muchos hombres a lo largo de 200 años, porque en realidad es un miedo que ha perseguido a los hombres durante muchísimo tiempo. Qué curioso es eso, ¿no? Que lo que le dé tanto miedo a los hombres es precisamente una mujer con poder. Ujú. Y me dijo, bueno, sí, pero aparte Victoria era la reina de hierro. Y le dije, sí, pero básicamente todas las personas que han gobernado ese país siendo mujeres han sido completamente temibles. O sea, Isabel, Victoria, Margaret Thatcher, todas las mujeres que han tenido poder en Inglaterra han sido temibles y han sido temidas por básicamente todos los hombres de su país y posiblemente de todo el mundo occidental. Pero eran temidas por sus decisiones, por las revoluciones que causaban, por los cambios que realizaban, o porque, como me mencionaste, es el tema de franquiramientos, o sea, no les va a pesar la mano para mandar a ejecutar o para mandar a realizar una orden y que se haga, pero a la de ya. Por el Sí, poder de decisión que tienen. pero los hombres también. O sea, Napoleón, Saladín, el rey Ricardo, Corazón de León. Me O suena sea, a que, por ejemplo, no se esperan que una mujer tome ese tipo de decisiones por la imagen que transmite, que en realidad debe ser, como lo vamos a ver ahora en el tema de las mujeres en el manga,
que sea, no sé, de una manera comprensiva, que maneje los temas desde un lado humanitario, pero no, o sea, al momento de realizar sus decisiones lo hacen de manera tajante y pues no hay quien las cuestione. Ajá, o sea, y es que veo, o sea, por eso se ha hecho tanta masacre precisamente con la gente afroamericana, porque ¿qué es a lo que más le puede tener un hombre blanco? ¿A qué es a lo que más le puede temer un hombre blanco? Pues a un hombre negro con no mucho, sino con un poquito de poder. ¿Qué es lo que puede hacer un hombre negro con un poquito de poder? Entonces, por eso es que han hecho tantas masacres contra la gente afroamericana, precisamente porque hay uno o dos afroamericanos con un poquito de poder. ¿Qué es un poquito de poder? Una navaja, un cuchillo, o el su propia fuerza. Ajá. Ajá. Entonces sí, aquí es donde empieza el machismo que hoy conocemos en Japón. Y ese machismo se empieza a incrementar en la década de los 30 con el imperialismo. Que bueno, el imperialismo fue una cosa terrible. El imperialismo en Japón trajo de regreso muchos males que ya se habían ido. Por ejemplo, el código del Bushido, que era el de los samuráis. Que si tú te lees el código del Bushido, básicamente el código de Bushido es morir. O sea, prioriza la muerte ante todo. Te da Hay una frase que dicen en la serie toda fea esta de Suits, que dicen, hay un hombre apuntándote con un AK-47 a la cara y tú piensas que solamente hay una salida o que no hay salida, pero en realidad hay 58 salidas posibles y puedes tomar cualquiera para salir, que es una serie de abogados y básicamente es eso, ¿no? Que cada vez que parece que no hay opción, estos tipos se sacan un Deus Ex Machina y salvan la situación de la manera menos esperada posible. De eso trata la serie. Entonces el Bushido te dice, te están apuntando con un AK-47, hay 58 salidas posibles, escúchame bien, hay 58 salidas posibles y la que tú tienes que elegir es la que te mate. Ok. Si hay una posibilidad que sea de suicidio, tómala. Adelante. O sea, es el código de los samuráis, que te lo pintan en las películas, en especial las de Hollywood, como algo súper romántico, algo súper bello, súper honorable, súper patriótico, pero que en realidad lo que busca el Bushido es que te maten, es morir. Si tienes la posibilidad de suicidarte o de morir, tienes que tomarla como prioridad por encima de todas las demás. Me suena mucho a cómo manejaron el tema los kamikazes en las guerras. O sea, es totalmente lo de los kamikazes. Los kamikazes a morir y ya, tal cual. O sea, no hay medias tintas. El Bushido es el código de los samuráis y los kamikazes son los samuráis del siglo XX, tal cual, por excelencia. Entonces, cuando sucede todo el imperialismo en los años 30, es todo el resurgimiento de todo ese Japón milenario. Bueno, ni siquiera era milenario, era un Japón que tenía 200 años, pero que te lo vendían, o más bien a los japoneses se los vendían como milenario, como de, este es Japón, este es el verdadero Japón, que en realidad duró como 200 años. Ese no era el verdadero Japón, pero así fue como lo vendieron. Y la mujer sumisa, pues todo lo que mencionaste hace rato de cómo debería ser una mujer según los japoneses es básicamente eso. Porque como te mencionaba, les daban poder, sí, pero con sus restricciones, porque por ejemplo, como hablábamos de esta autora, ella era una poetisa de la realeza, por eso introdujo mucha poesía en esta obra, que data del periodo Genai, pero no más. O sea, no se inmiscuía en temas políticos, no se inmiscuía en cosas que eran solamente para hombres en esa época. O sea, esta obra sí es más como que llevada al lado psicológico. Habla sobre la vida, la muerte, la descendencia de
de Genji, pero como te repito, es a la realidad a la que está expuesta ella. O sea, si tú le das ese poder de poder publicar o expresar a una mujer japonesa de esa época común y silvestre que solo se dedicaba a la casa o a atender la casa, te va a contar otra cosa completamente diferente, porque es la realidad en la que está viviendo. A eso me refería con el tema del poder o del acceso a la información que tenía esta autora y al cómo lo manejaba. Sí, o sea, básicamente si querías romper estándares de género de tu época, tenías que ser o de la realeza o rica. Ajá. Era como la única opción de hacer las cosas. Entonces, por eso precisamente lo que conocemos a través de sus obras es lo que se veía en esa esfera. Lo que se veía en la esfera de los ricos, lo que se veía en la esfera de la realeza, del consejo, todo ese tipo de cosas. Ajá. Precisamente por eso. Por ejemplo, amores, romance, exilio, esos temas los trata, por ejemplo, en los primeros tomos. Luego, bueno, la muerte de su amada esposa, su soledad, muere solo. Muy cortamente habla sobre los periodos que siguen a la muerte del protagonista de Genji, y luego cuenta la historia de sus descendientes. Pero como ves, son temas a los que ella pues era común verlos desarrollarse en su entorno. Por eso pues y por su posición fue bastante popular esta historia. Ajá. Entonces, no es algo que nada más sucedía en Japón. O sea, por ejemplo, en Francia, Coco Chanel tuvo que, bueno, para empezar, en Francia no se permitía que las mujeres poseyeran cosas, que fueran dueñas, por ejemplo, de negocios y ese tipo de cosas. Entonces, Coco Chanel desde el principio tenía que tener un socio que fuera como la cara legal y la cara, pues física también de su empresa. Y su primer socio básicamente la apoyaba en todo y le impulsaba en todo, pero cuando falleció su segundo socio le pidió el 90% de sus ganancias para él. O sea, Coco vivía con el 10% de lo que generaba. El 90% se le había quedado del tipo, precisamente porque las mujeres no podían poseer cosas si no tenían un socio que fuera el dueño de todo, como cara pública, por decirlo así. Uh-huh. O sea, no es algo como exclusivo de Japón, que muchos piensan, no, pues Japón era así en esa época, y en Europa, en cambio, todos éramos progresistas. No. Sí uy, se ve sí, que claro. No es un tema de clasismo, es un tema de que un género era superior al otro. O eso se creía en esa época, porque muy bien como lo cuentas en la historia de Coco, ella era la que hacía todo. Su socio solo era la imagen, pero debido pues a estas leyes, ella no podía percibir lo que realmente debería haber percibido. Sí, o sea, ya estaba viviendo con el 10% de todo. Entonces, termina la guerra, y cuando termina la guerra, pues todos estos valores, todo este tipo de cosas, bueno, el final de la guerra fue completamente humillante para Japón. Todos sabemos en qué acabó eso. Fueron, sí, como decían, me decía mi hermano, Japón destruyó Pearl Harbor y en venganza Estados Unidos le aventó el sol. Uh-huh. Y en venganza Estados Unidos le lanzó el sol. Y pues sí, fue lo de Hiroshima, exacto, lo de Nagasaki, y aparte las bombas incendiarias, como casi todo en Japón estaba hecho de madera, ellos, los estadounidenses, mandaban bombas incendiarias en sus aviones, y las bombas incendiarias, como todo estaba hecho de madera, fueron mucho más destructivas que Hiroshima y Nagasaki, que las bombas atómicas. Causaron más daño y más destrozos que las bombas nucleares. Claro, físicamente hablando, sí, en su momento causaron más destrozos, pero por ejemplo las bombas hasta ahora hay secuelas,
En Nagasaki, por ejemplo, hay centros dedicados a tratar a niños y a familiares nacidos de estas personas que vivieron ese atentado, los cuales pues tienen deformaciones, ya sean físicas o también de manera cognitiva. Tienen pues el tema del estigma de que, bueno, tu descendencia ya sabes que va a salir así y pues la abandonas, y son niños que viven pues sabiendo que no van a tener un futuro. Sí, hay niños que han salido de ahí, por ejemplo, que no tienen, por ejemplo, las extremidades inferiores, pero que se han sabido ganar un lugar, y pues son ejemplo, y regresan a estos centros a alentar a los niños y al propio personal a que sigan de pie, porque muchas veces se autosustentan, no tienen un sustento del gobierno. O sea, a largo plazo sí. Todavía se ve que estas bombas han sido pues totalmente destructivas. Sí, es completamente una película de terror todo lo que pasó allá. Tal cual. Pero bueno, básicamente destruyeron Japón y con destruir Japón no solamente nos referimos a esos destrozos, sino que también toda la moral se cayó. Y muchos de los valores que se defendían en la era imperialista, todos los valores confucionistas y todo este tipo de cosas, pues cayeron por los suelos. Pero el daño ya estaba hecho en la cultura. Y a pesar de que todos los valores se cayeron y todo ese tipo de cosas tras la guerra, de todas formas, pues el nivel de machismo que se había alcanzado, si bien no continuó igual, se siguió perpetuando, precisamente porque el daño a la cultura ya se había hecho. Fue la Constitución que Estados Unidos les impuso a Japón, la que garantizó el derecho al voto para las mujeres. Pero igual las mujeres quedaron excluidas, apartadas del mercado laboral. Exacto, o sea, te dan el voto, pero el tema laboral todavía está muy restringido para ellas y no se veía un desarrollo en ese campo. Era básicamente sí, lo entonces... mismo. ¿Pero qué? Era básicamente lo mismo. O sea, te reconocen un derecho, pero todos los demás todavía los vuelven invisibles. Pues sí, les pasó como a Coco Chanel en Francia, que tampoco tenía permitido poseer cosas, entonces pues no podía tener nada de lo que había generado, a pesar de que a ella todavía le toca que la dejan contratar, bueno, que la dejan ser contratada más bien. Aquí ni siquiera eso las dejan. Fue como todavía peor. Me recuerda mucho a Roma. Roma fue la primera sociedad que le reconocía derechos civiles a las mujeres, pero no las dejaba poseer cosas también. O sea, ya tenían todos los derechos civiles, pero no podían poseer cosas. Entonces, o sea, es como trabajabas, pero no era para ti, era para otra persona, si es que te dejaban trabajar. Ajá. Para tu tutor legal, si es que te dejaban trabajar. Wow. Entonces, sí, era terrible. Entonces, al principio, precisamente por eso, los mangas que se escribían para mujeres eran escritos por hombres. Sí, y te reflejaban lo que en realidad la visión del hombre esperaba de una mujer, porque bueno, ellos creían que esa era la realidad que esperaba una mujer. Por ejemplo, el atender a una familia numerosa, el atender al esposo, o sea, no salían esos temas y pues te mostraban a mujeres que vivían esperanzadas en el matrimonio, que aspiraban a tener un hombre bueno y que deberían ser calladas, y pues dedicarse a la casa. Eso era lo que
en la mente de estos autores, las mujeres o las jovencitas de esa época aspiraban a ver en un manga, ver reflejado eso en un manga, pero pues la verdad era otra. Tristemente, aquí se termina el primero de los videos, pero no se preocupen porque en unos minutos estará disponible el siguiente.